¿Es no me época la importa. Tauro la que hiciste agarrado del cogote? Pero éramos muy chicos. Lo contó el otro día Ah, ¿lo Polino. contó? No, Polino. Ah, Polino. porque Polino estaba... Era testigo, Creo que Polino claro. se paró, claro. Por algo que había dicho ella. En lo de Lucho, supongo, ¿no? En lo de Lucho, éramos muy chicos. Otro bueno, Lucho. Yo pelo por acá, yo estoy casado hace 30 y pico de años. Estaba con mi mujer, yo le llevo 7 años y encima éramos chicos, así que imagínate. Me acuerdo que estaba... No sé si vale contar esto ya. Sí. Ahí sí ya está contado. Hasta donde vos decime esto, con Polino lo contó y no me vas a Vos decir. contás tu versión. La versión completa... ¿Era tan grave lo que había dicho? Sí. Era mentira. Era mentira. Yo me acuerdo que estábamos viendo la tele y era mi primera época media famosa, ¿no? Dice, bueno, vamos a hablar. Y sale, ella estaba jovencita. Dice, bueno, Lucho, tengo una noticia de Mario Pergolini. Yo estaba con mi mujer, me acuerdo, teníamos 26 años, 27 años. Y dice, bueno, no sé si contarlo. Y Lucho, bueno, contarlo, qué sé yo. Era más formal igual la tele en ese momento. Pues me acuerdo de estar así. Y dice una barbaridad. Una barbaridad. De infidelidad, de otra cosa. Sí, pero encima con... No era una barbaridad. O te inventó un romance. Pero una barbaridad. Una barbaridad. Ella ni se acordará cuál era, pero yo sí me acuerdo porque me acuerdo el impacto, ¿no? Me acuerdo de estar en casa así, mirá al costado. Y le dije, ya vuelvo. Y me fui a Canal 9. Agarraste el auto y te fuiste. Lo miro a Diego que está ahí. Quito. Y me fui a Canal 9, me dejaban entrar porque Obvio. yo estaba en el 9 en esa época. Y fui derecho a la oficina. Y la vi y fue lo primero que me salió. Dije, A cogotarla. La mato acá. La mato acá. Y se la vio venir porque me dice, no, pará, lo que yo quise decir. Y ahí dice, no, igual se pusieron entre medio, no llegamos a mayores. Se putearon y Pero- chau. no, La no, Tauro yo- es brava no. también. Bueno, se habrá quedado... No, fue un escándalo, todos los gritos vinieron, teníamos la oficina también ahí cerca. Yo decía, A mí lo mío, yo lo sané, nunca me molesté. O sea, no está bien agredir a nadie, por más que te mandes una macana y una barrabasada. No, ¿cómo para te va eso a está la agarrar el justicia, cuello? ni sea juicio Obvio. ni lo que quieras. Pero no me generó un trauma ni nada, nada. Pero sí a mí me dolió, ya que él está hablando de eso, lo que él le hizo a Beatriz Salomón. Porque Beatriz, nosotros, acá ha venido muchas veces invitada Beatriz Salomón. Sí, muy triste. Perdón, ha venido Pergolini. Y Beatriz venía a la puerta del canal. Sí. Y él iba por otra puerta Salía porque por la otra quería puerta, encarar. ¿no? No la quería encarar. No me acuerdo. Y salíamos o Rinaldi o Ambrosino, yo a hablar con ella, a tomar un café con ella. Entonces, eso sí lo vi. No me lo contó nadie, eso lo viví yo. Entonces, eso sí, porque vos podés equivocarte en la vida, pero sentate a tomar un café, llamarla por teléfono y decirle, mira, la verdad te causé dolor, no sé, perdón o cómo te ayudo. Era una época donde también... Más violenta, me doy Sí, cuenta. se habilitaba, Más violenta. hoy no se Se habilitaría habilitaba, Pergolini, ¿viste? ¿eh? Porque a Rial le habían pegado también, ¿entendés? Una época que se definía más violenta. Pero no justifiquemos, porque era un hombre contra una mujer de todas maneras. No justifico. Y creo que en ese momento soy él violenta se sintió para nada. habilitado. No, Claro. y te digo la verdad, si era otra mujer, tuvo suerte que fuera yo, porque si era otra hubiera hecho una... Denuncia. En ese momento no, pero hoy se lo recordaría. Para mí yo lo sané, punto. Me lo crucé cuando nació mi hijo en un aeropuerto, qué sé yo, bien, nos saludamos lo más bien, y punto. Repito, a mí hasta ahí no me... es más, tenía razón, yo me había equivocado y estaba bien. No estaba bien que la forma de actuar de él. Bueno, primero dijo que él lo sanó, pero después le tiró lo de Beatriz Salomón. y Carpetazo, dijo, feo. Sí, esta tuya. ¡pum! Salomón. Sí. No mintió, por supuesto, porque eso lo contó la misma Beatriz en vida, ¿no? Sí, Lo ha claro. contado en LAM, que era el Sí, único sí. programa que le daba lugar para ir, porque Beatriz salió de circulación de todos los programas, le tenían un pánico a Rial, que todos se morían, no podía entrar a este canal, había juicio con este canal, que Dale. después se resolvió. Pero Beatriz venía a LAM cuando estábamos en el 13 y contaba que varias veces lo vino a buscar acá a la puerta de Fitzroy y creo que después tuvieron un encuentro, si mal no recuerdo, Pergolini me contó con ella. Beatriz con ella, creo que Mario también lo contó en algún momento. La verdad Pero no bueno, recuerdo. terminó mal, no. Sí. No, y lamentablemente yo creo que... ¿Qué le iban a decir? Si el daño No, ya no le estaba podía- hecho. estaba hecho, estaba Sobre hecho. todo lo que le pasó después a Beatriz, yo he trabajado mucho con Beatriz y sobre todo después de lo que le pasó. Que aclaro ella- siempre que hablo de Beatriz, una mujer que no había hecho absolutamente Nada. nada. Un Nada. sol. Y le tocó Nada. esta maldad No, y si de se arriba. quiere, el marido Está bien, por el tampoco marido había... que era un
Sí, bueno, pero eran relaciones íntimas del marido Yo creo con que personas... si ella lo eran relaciones sabía, privadas. era un problema de ella y de Exacto. él. La pareja. Y si ella lo Relaciones aceptó, sexuales cayó, privadas. y un día me dijo, yo lo que quería era formar una familia, y con este hombre lo logré. Es Y verdad. Sí, me acuerdo. destrozaron. Perdón, Sí. y casi pierde una de las chiquitas. Casi le Totalmente, sacan la porque estaba tenencia con de todo una de el- las No, pero nenas. igualmente Eso de supieras o no adopción. supieras lo que hacía tu marido, que puede ser una decisión personal, aceptarlo o no Es tu aceptarlo. vida. Te sentaron en un programa de televisión, A te mostrarte vendieron un que te video. iban a mostrar otra cosa y lo único que te mostraron era Una a tu emboscada. marido. En vivo. O sea, muy En difícil. vivo. Soportarlo Sí, en sí. vivo, en la tele, estoicamente. Claro, no, pero en no. ese caso, ver la cámara Muy feo. oculta la hizo Punto Doc, que estaba a las 10 de la noche, Sí, y a la las pasó, 11 claro. le muestran la cámara en vivo Eso a es. Beatriz. Con intrusos en la noche. En realidad ya estaba en el programa viendo la cámara oculta y cuando arrancan el vivo están los dos sentados Sí. ahí para defenderse de una supuesta mala praxis que no era tal, sino era una falta a la ética, que un doctor intercambiaba sexo por... Operaciones. por operaciones, eso era lo que se denunciaba. Y Beatriz se entera de todo eso al aire. Me acuerdo que Beatriz me lo contó con lujo de detalles porque lo hablamos 1.000.000 de veces esto, que en el momento le creyó a él que era toda una trampa, un engaño, y que cayó en la puerta del canal cuando se subió al taxi con él. Ay, me Te contó lo habrá lo mismo. contado, ¿no? Me contó lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que fue ese viaje. Y me dijo que en qué el horror. taxi, dicen, me empezó a subir los calores, porque yo lo defendí al aire, salí, me cayó la ficha, más allá de lo que habían hecho el programa, el problema era él, Claro, que el me había problema. mentido y había sido una decepción muy importante porque ella no sabía de estas elecciones que tenía él y de lo que hacía en su consultorio, y dice, y ahí lo empecé a odiar, de una persona que yo amaba. En ese taxi se convirtió el amor en odio y a partir de ahí estuvo años con un enojo furioso con él también, Sí. obviamente con los que le hicieron la trampa en la tele y con su marido que le había decepcionado porque tenían un montón de años de ¿Se matrimonio. murió, Sí. ¿Se murió ¿Eh? viéndolo perdonado? Sí, sí, No, sí, habían también. reconciliado. Yo creo que mucho de la enfermedad y de todo lo que le pasó Y no a podés- Beatriz y se muere joven por culpa de eso. Sí, Sí, tal claro, cual, por tal supuesto. cual. Nunca pudo superar Nunca. todo lo que le pasó, no pudo rehacer su vida tampoco. Manteniendo a las nenas Sí. solas. Beatriz cuando se enferma, me consta que le ayudó un montón de gente, pero Ana Rosenfeld también estuvo Sí, sí, sí. muy presente, y es ahí cuando empieza a enfermarse y la cosa se empieza a complicar, porque la enfermedad avanzó muy rápidamente en Beatriz, ella decide como reconciliarse con él en términos familiares, Sí, ¿no? claro, Por las Tener criaturas, un por las chicas, vínculo fueron por las todos, nenas, sí, porque sí. sabía que las nenas iban a quedar con él. Sí. Indefectiblemente. Entonces él estaba más presente, pero bueno, el vínculo de esa familia quedó roto. Ya vieron lo que pasó con las hijas también, todo el enfrentamiento que tienen. Ya son Con dos él. adultas, no son dos nenas, entre con él ellas primero, también. entre ellas después, Sí, todo un eso horror. lo vimos acá en LAM, pero la verdad para Beatriz fue un golpe Tremendo. enorme Pero- que creo le costó la vida porque era muy joven. Y aparte Muy necesito joven, también Beatriz. el escarnio público, porque en ese momento la mirada estaba puesta La también burla. sobre que había una persona trans involucrada. en todo Totalmente. esto. Creo que corriendo el tiempo en Eso este Y momento todo iba no sobre sería, ella, no no sobre sería él. el mismo No. impacto. Pero ni siquiera Hoy iba no sobre sería él, el iba mismo sobre impacto. ella. Sí. Bueno, El daño. entiendo que también por eso ella debe haberlo odiado en ese taxi, porque también vos lo que sentís es yo soy una figura pública y vos también no me estás cuidando de alguna manera. Claro. O sea, lo debe haber sentido así del marido también. Porque bueno, no es lo mismo que vos te mandes una siendo un desconocido que siendo Sí, pero- Y a el él marido también de le la chica. sirvió, a ver, por ahí Ser los el más chicos marido. no se acuerdan, pero Beatriz Salomón era una figura impresionante tremenda. de los 80 y también en los La 90. Sí, tal cual. Fue Marixa, vos lo podés contar mejor que Verla yo. en la calle Sí, sí, sí. cuando usaba el Increíble. cabello de dos Tallada la- Pero colores. fue una de las pocas chicas Olmedo que sobrevivió a la muerte de Olmedo y Porcel y siguió laburando un Sí. montón. Andaba con su auto antiguo, era una cosa que vos te quedabas Monumento. mudo, Era monumento, buenísima, bellísima. una Hermosa belleza y una piel. Hermosa, hermosa. Yo Bueno, siempre decía, pero a él "Hermosa, también, placer a él también le trabajar con sirvió ella". como prensa, porque digo, ustedes No. por ahí que estaban en el medio lo conocían, pero la gente que no está en el medio, No se conocía su Ferriol hasta nombre. ese momento no era Ah, un no, no. cirujano Pero ella se conocido. enamoró. No era nadie, sí. No, claro, por supuesto. Ahora, Se a reenamoró. partir de lo que pasa, ella quedó sin un peso. Sí. Yo me acuerdo que tenía que salir No a le hacer pasaba presencias plata. en los boliches, Sí. nada. Sí. Y cantando con Y dos vendió su personas. ropa. Sí, un horror era. Y La vendió sus pasó pieles. pésimo. Sí, Bueno, a mí me laburo, contó perdón, que que se queda sin laburo. estaban en conflictos y me dice Beatriz, estábamos haciendo teatro, imagínate, y compartíamos camarín. Era muy gracioso porque ella, a pesar de todo lo que estaba Ponía viviendo, onda. le ponía un humor. Nunca Y hacía perdió como el una humor. sátira Era de divina. la desgracia, ¿no? Yo la amé. Trabajé también con su hermana, o sea, nada, tenía mucho Fabel. vínculo. Y me dice, Marisa, llegué hoy,
no tenía las luces, parece que había un equipo de música espectacular, no tengo el equipo, me están desvalijando la casa, ya sabíamos, ¿no? Más o menos por dónde venía, o sea, la pasó mal. Sí, muy Creo mal. que nunca lo conté, pero antes que se enferme Beatriz, yo la había invitado un verano a hacer Angelita para que pruebe. Ella no estaba muy segura, sí había trabajado con Lucho, además, pero después le salió una oferta de teatro que le representaba mucho más dinero, porque era toda una temporada entera con opción a seguir todo el año, entonces se fue a hacer temporada de verano y bueno, y después todo lo que ya saben que ocurrió, ¿no? Pero estando enferma también le costó mucho festejarle el 15 ¿Te acordás de la a su hija y nos pedía colaboración a todos Roberto los periodistas Piazza le para... ayudó mucho con eso. Bueno, Roberto siempre estuvo muy presente Pero con el tema- ella. Volvió de España especialmente para ese cumpleaños, me acuerdo. El tema de la plata es porque ella, perdón, yo no tengo esa información, pero ella se... No tenía trabajo. Pero no tenía trabajo, pero ella había ahorrado y Ferriol se quedó con parte de No, lo que ella- Él no le pasaba, él tampoco le pasaba. No le pasaba la no le cuota, pagó. ese era otro tema que tenía. No le pagaba la obra tenía un nivel social, la de vida prepaga. importante, porque Claro, como ella era época. estrella, tenía un nivel de vida importante, Sí. pero evidentemente no tenía tantos ahorros como para sostenerlo a lo largo de los años, porque esto duró años y años y totalmente. años. Muy dura. No sé si no fueron 7, 8 años más O más, menos más, de más, calvario. Más. Porque sí, porque eso tiene que haber sido antes del 2010, muchísimo antes. Y el juicio duró muchos años, No, estuvo Intrusos en la suspendido. Noche tiene que- Después tuvo un final. Bueno, 15 años. Se Intrusos volvió en la para noche atrás. tiene que ser 2001, 2002. 2001, 2002, por ahí. Mantuvo 2003. hasta, bueno, hasta 2005 como Y además muy- tenía su familia en San Juan también, que sí. ayudaba Totalmente. mucho, a Ella sus mantenía hermanos. A toda la familia, mantenía a sus dos señoras, tenía dos señoras que estaban con las nenas, que cocinaban, las mantuvo como pudo, pero las mantuvo ese dúplex, que es lo que le quedó a las chicas, que es una cosa impresionante. Esa Y casa es acá me está recordando que lo iba a decir ahora tremenda. Alicia Pedrelli, que la conoció mucho también a Beatriz, que ayudó mucho a su hermana, que tuvo Isabel, que era otra diosa, una enfermedad terrible y también necesitaba mucha contención Fue muy duro. y ayuda. Así que la vida la fue golpeando en los últimos años 2004. de manera muy 2004, fuerte. sí. 2004 fue la 2004. cámara... Sí, porque Qué era la época bárbaro. que estaba el programa punto doc, era, ¿no? Sí. Igual que locura Claro. pensar si eso pasa en el día de hoy, esto que sea Popochi, o cómo antes el hecho de estar con una persona trans era una aberración. Total. Era algo que estaba por presente. Era una vergüenza. Era Una vergüenza. Era una vergüenza, pero más allá de la infidelidad, todos se quedan con ese punto. supuesto. Y cómo le cae a Beatriz. No, un y era un horror. punto de análisis también en todos los programas de espectáculos. Y era Fue una también inflexión después eso. motivo de burla. Entonces, era ese el tema. Beatriz se sentía humillada, y no solamente eso, sino que en cada uno de los móviles que vio a lo largo de todos esos años, había un punto débil para Beatriz, que eran las pibas. Ella lo único que quería era que le pasen guita para las pibas y no tenía un mango partido del medio. Es verdad. Y es Incluso verdad. Beatriz eso. contó que se estaban definiendo los trámites de la nena más chiquita, pero que tenían el plan de adoptar un nene también con Ferriols, y bueno, y pasa todo lo que pasa. Acá me cuenta un amigo de Noé, Salomón, le mando un beso a las dos, que las conocí, bueno, desde chiquitas, que ahora la justicia falló a favor Sí. de Noelia y Betina, Sí. y que tienen que pagar una indemnización. Esto salió y lo comentamos hace Sí. poco. Sí. Acá tanto Pergolini con su productora como Jorge Rial como conductor de Intrusos en la Noche. Es que había habido una sentencia y la apelaron y volvió, porque Beatriz lo que siempre decía era... y ¿por qué no Ricardo avanzaba? Ford le ayudó mucho Sí. también, que la ¿Te llevó a la acordás? temporada. Sí, se la llevó a la temporada. Bueno, ¿Ese fallo no llegó a la corte? ¿No es un fallo de la corte? Yo no Creo sé, que pero llegó hubo hasta una instancia de la demora. corte. ¿eh? Sí, sí, Una sí. demora brutal. Por Real, eso, dilatado, por todo. eso, porque llegó Pero a la para, corte. en una primera instancia hubo un juicio que Ferriols cobró y de esa plata, Eso sí, de esa plata Beatriz nunca recibió un peso. Nada. Que es el que Pergolini lo ayuda a Ferriols. Ferriols arregló su situación judicial mucho más fácil. Chau, chau. Con la productora que hizo la cámara le pagó una indemnización millonaria también, pero bueno, la dejó a sola ella con Arruinada sus quedó la abogados, figura con Rosenfeld, de Salomón. que se arreglen, pero nunca llegó a cobrar lo que ella esperaba tampoco. No. Siento, Angelito, que tengo el recuerdo en algún momento de algún móvil de Beatriz diciendo que el gran problema en un momento determinado era que no llegaban las notificaciones para las personas que tenían que notificar legalmente. Sí. Se hacían como, en algún momento como que se Bueno, el escapaban programa de la Viviana, que estábamos los dos, también venía mucho Sí, sí. Sí, Beatriz es a verdad. Era charlar amiga con de Canosa. Tobal, era amiga de Daniel, ¿no? Bueno, Daniel. porque la conocía de Indiscreción. Perdón, y fue una guerra mediática más allá de, entiendo que todo el mundo le apuntaba a Beatriz, pero él hablaba.
Sí. No, ¿Quién, sí, el marido? hablaba. No, él no. Poco. Él muy poco. Yo le él hice- no apareció. Pero él- lo buscaban Sí, y hablaba, no sí, le sí. quedaba otra. Le hice pero notas, creo que... Tuvo que hablar. Creo que él debería haber salido más. Creo que en el diario de Mariana, Yo no quería. en algún verano que no estaba Mariana, me tocó hacerle ¿Le nota. hiciste nota a él? Sí, recuerdo tenerlo en el móvil Por de, este, de DDM. pero por el mismo, Sí. por este motivo. Ella se Sí, quejaba. pero no hablaba nada, no decía nada. No, Ella se decía quejaba de nada que él él. no pasaba la cuota que tenía Sí. que pasar, y dada esa situación y el No escarnio tenían obra público, social. No le tenía sacó la obra prepaga social. ella. al el Bueno, escarnio público, bueno, él como nenas. hombre tendría que haber estado mucho más Bueno, presente pero una respaldando a su vergüenza, mujer. Perdón, y en ese momento también fue cuestionada Beatriz porque la suma era elevada. Cuando Beatriz hablaba de cuánto era lo que le correspondía de cuota alimentaria por las dos pibas, era una suma elevada porque Ferriols tenía un nivel de vida elevado Claro. también. Y ahí también fue cuestionada por los medios de comunicación, pero pide un montón de guita. Lo recuerdo Bueno, perfectamente eso bien. pasa también hoy en día igual. Sí, Claro, eso siempre. Pero ella No, se pero lo casó que dice ella de la enamorada. prepaga es cierto, porque cuando se enferma Beatriz no tenía prepaga y iba a parar al Hospital Fernández, creo que fue. Tremendo, Que ella tremendo. fallece en el Hospital Fernández. Y creo que Mirta estuvo O sea, le muy consiguió atenta con el tema. una habitación. Creo que le- sí. Le consiguió una habitación separada. habitación Estaba separada sola. porque ella estaba sola. en una habitación común. Acá lo que me cuentan también es que la relación entre Ferriols y las chicas está rota, Ah, ¿sí? que Sí, claro. ni siquiera se vieron en el Día del Padre, o sea Pero que había tienen una que estaba bien. muy poco vínculo. Había una que trabajaba Con él. que él se quiere ir a vivir a España y que no está trabajando en una clínica, una de las chicas. Las chicas son divinas. Sí. Y siempre estuvieron al lado de Beatriz de una manera increíble. Iban al teatro. Se quedaban ahí en el camarín. Acá me están contando unas cosas. Tenemos producción el video de Beatriz Salomón hablando de Pergolini. Me avisan cuando lo tienen. Vamos a verlo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? ¡Feliz cumpleaños, Agustín! Todo bien. Acá con una diosa. Lo estamos pasando de 10, divino, con el gran amigo Agustín Vidal, superproductor, acá en la Francia, está precioso, pipí cucu. Bueno, qué guapa que está Beatriz. Es una reina, es una reina. Ahora vamos a bailar, vamos. Ahí está. Dale. Hola, ¿cómo están? Los quiero mucho. Estamos acá con Emiliano, Coafer Internacional, en la France. Bueno, Agustín Vidal, que es un amigazo, un gran productor, y con un montón de gente súper glamorosa. Muy feliz, gracias. ¿Cómo andás, Beatriz? Bien, bien, acá adelante, saliendo de a poco y tratando de sobrevivir con algún que otro show y algunas propuestas para el verano. Todavía no tengo nada cerrado, pero algo va a aparecer. Propuesta teatral, digamos. Propuestas teatrales para hacer seguramente alguna comedia. Ah, bien. Bueno, entusiasmada. Me encanta y bueno, con algún buen elenco. ¿En la costa, en las sierras? Hay propuestas para hacer en la costa otra vez, así que vamos a ver. Bueno, personal, ¿cómo estás, Beatriz? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Andás solita? ¿Andás acompañada? Sola y muy tranquila. Pero acá festejando el cumpleaños de mi gran amigo Agustín Vidal en la Francia. Cambiando un poquito de tema. La vez pasado cuando fuiste a buscarlo a Pergolini, Lo hubiera cagado a trompada. ¿lo fuiste a buscar de vuelta? ¿Trataste No, de tener contacto? ya me le voy a aparecer donde él menos crea y lo voy a agarrar el cogote. ¿Sí? Sí. Quedaste bastante dolida por todo lo que pasó, ¿no? Es un maricón de mierda, una rata de puerto. Es el único responsable por todo lo que te Es pasó. uno, él, Mario Pergolini, Diego Gebel, Jorge Real y Luis Ventura. Todos, los cuatro son una basura. A Morales, Pergolini, Drogón, mal todo, mal. Legalmente, ¿cómo está la situación? Ahí estamos, vamos a estar mejor, un rato más. Porque ¿cuántos años ya van que...? 9 y pico, 9 casi años. 10, sí. Pero esto va a salir, pues se la voy a seguir hasta el último segundo de mi vida, así que un gusto. Bueno, entonces a disfrutar la noche, ojalá que se dé lo de la temporada de verano. Esperemos que sí. Y muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Beatriz en esa nota de archivo hablando de Pergolini. Ella quedó muy enojada, tanto con Pergolini como con Real, con Ventura, con todos ellos. ¿Y con Ventura cómo quedó la situación? Porque no está incluido Ventura. No, nunca se reconciliaron hasta donde sé. ¿no? Lo hablamos acá con Luis en algunos de los mano a mano que hicimos y no llegaron a ningún puerto. Acá me cuentan que
Noelia tiene poca relación con su padre, muy pocas palabras cruzan, y Betina nada. Betina, ¿se acuerdan que había tenido ese problema con la amenaza con el cuchillo? Que acá lo contaron las chicas en su momento. Así que la verdad muy triste todo lo que pasó. Y con respecto a Beatriz, me recuerda una amiga también con respecto al dinero que preguntaba Pepe, que gran parte le ayudó a su hermana Isabel. No sé si tenía pareja en el momento que se enfermó Isabel. Sí, Isabel sí, la cuidó mucho la Sí, pareja pero la Isabel. pareja tenía mucho dinero. Sí, la pareja de Bueno, Isabel, sí. pero la cuidó mucho, se encargó Pasa que muchísimo. fue Beatriz la acompañó porque Beatriz la estuvo en el acompañó Fleni bastante, haciendo sí. un tratamiento muy Sí. costoso Fue muy por duro. el tipo de enfermedad degenerativa Sí, que como tenía, y después estuvo un tiempo también internada en un geriátrico muy costoso de los Porque buenos, ella no entonces no podía moverse. un músculo y estaba totalmente consciente. Ay, sí. Quisieron Un pasar, antes de que falleciera, porque ya estaba muy mal Isabel, quisieron pasar en la casa de Beatriz y la tuvo que trasladar una ambulancia con todo un servicio que salió carísimo. Sí. Comió ahí, Ujú. pasó la Navidad. ¿Y tenía un la hijo, pol- Isabel? ¿Eh? Tenía un hijo Isabel, ¿no? Sí, sí. Un hijo divina. chiquito. Bueno, ya debe ser grande. Sí, obvio. También como las chicas, ¿no? Obvio, sí, sí, Como sí. las Más hijas grande, la más pareja más de grande Isabel- que las Más hijas de grande, porque Beatriz. Isabel, sí. La ella pareja se de casó. Isabel no la Había dejó pasado antes, ¿no? sola. Nunca. Nunca. No, siempre estuvo, siempre estuvo, pero Beatriz igual Sí, ayudaba porque hay gente que dice que sí. No, viste, hasta el que- último minuto a su estuvo hermana y a lado. sus hermanos, Sí. a los dos. Ahora, Uno yo falleció hace recuerdo, poco. me quedó de chiquita, viste esas cosas que te quedan grabadas, el casamiento de Ferriols con Sí. Beatriz. Ay, Que habían ¿Vos fuiste? entrado... No, ¿vos fuiste? No, Ah, yo no, tenía 12 años, 12 qué sé años. yo, no sé. Pero me acuerdo Me la olvi- tapa, que me habían olvido entrado del como tiempo. con una carroza. Sí, yo lo cubrí Sí, ese con casamiento. una tiara Qué ella. cosa que después ¿Vos fuiste de al esa- casamiento? Lo cubrí. ¿Te acordás Lo cubrí para dónde era? Crónica. Era en el salón de Avenida. Yo estuve. Ah, de ¿fuiste? Avenida. Claro, yo re amiga. Alexa, de estás Beatriz. en todas. La testiga viva tenemos. Sos como, ¡Viva! sos como Florimonte, estás en todos los Llegaron- temas. Bueno, pero ¿cuánto hace que labura? No, un Por montón, Dios, ya parece sabemos, toda 40 trabajé. años de trayectoria. Con ¿En qué todas las avenida era? diosas, sí. ¿En qué avenida eran? el Avenida salón? Córdoba, ese salón que está antes de Avenida Ah, el de Jalapeña. Córdoba, grandote, el Gran Córdoba. Ay, Llegaron en un el de que carruaje, ella hacía con ahí un un vestido estadio. de Claro, novia. de Jacobo El Gran Vinograd. Córdoba. Claro, Gran festejó el Córdoba, cumpleaños sí. de 15 de la hija. Sí, Ese de salón la es talla. hermoso. Un Por beso eso digo, para cómo Jacobito. después de esa cámara oculta y de ese momento, parece como que se le quebró la vida, porque Sí. después vino todo esto. Toda la Ella me hecatombe. dijo, cuando yo estoy en el estudio, dije, ¿qué será? Lo acompañé a él para apoyarlo. Veo el monitor, lo que primero pensé que era todo trucho, que era toda una mentira, y de golpe me dice, veo algo, se ve que un cuadro, algo que... No, es el consultorio de mi marido, dijo ella, por dentro. Y ahí se me cayó el mundo y se ve que cuando llega a la puerta del canal, que se estaban yendo, nada, Se desmoronó. choqueada. Y cuando subió al taxi, vino el caos. Es que le hicieron una cámara oculta a él y le hicieron una cámara oculta a Exacto, ella claro, en el fue estudio. doble. Porque ella no Todo, sabía una nada de lo que iba a maldad, ver. una ¿Me maldad. entendés? Fue tremendo. Fue Fue como, tremendo. como lo que es ahora en el streaming una videoreacción. Claro. Porque Claro. te mostraban la cámara Claro. oculta y te ponían abajo la cara de ella. O sea, fue muy tremendo. Después- Fue tremendo. Después de la cámara oculta no volvió a rehacer su vida. De esa ¿no? manera Beatriz no. con una pareja, No, con estar cerca de intentó, alguien, no. intentó, ella había intentado, pero nunca. No, No, no no. funcionó. Aparte se dedicaba muchísimo a las El chicas. dolor sí, era muy muchísimo. profundo, o sea, no se pudo recuperar. Le pasó como a la Zuller, que quedó enganchada en el Sí. tema. En el tema. Pero no con estaba la ya salvedad de los enamorada, casos, ¿no? o sea, ella se le No, fue el no, amor, pero odio, era todo odio. tan fuerte lo que No, empezó pero a ¿cómo? El vivir. tipo era muy particular. Pero te era lastima y te tenía golpea. Bueno, cierta y oscuridad. otras dos personas que le ayudaron mucho, una fue Mirta Legrand y la otra fue Susana Jiménez, Mira. con dinero, que ella no lo cuentan, pero Sí, Mirta la Beatriz ayudó mucho, sí. lo contó, o me lo contó a mí, en algún momento, que fueron muy generosas. Y lo contó Bueno, también en la mesa de siempre Mirta, está ¿no? presente ante Toda, toda con la situación. figura. ¿No le agradeció? Es increíble. Ah, Creo que Mirta se lo en la agradeció en la mesa. En la mesa le agradeció Sí. a Mirta, me acuerdo. Sí, Sí. esos gestos que por ahí nadie después Sí. remarca. Claro, yo no sé de Susana, pero yo cuando tuve, bueno, cuando me pasó lo que me pasó con Accidente. ese accidente, mientras estaba en terapia intensiva, no sabés cómo movió las redes Mirta. Sí, Mirta es tremendo Bueno, con Susana eso. con Papaleo también, acuérdense cuando fue todo el tema del hermano. Ella nunca quiere contar nada, pero ayuda también Sí, entre sí, las dos. siempre colabora. Bueno, le mandamos un beso a las nenas, a las niñas. Para mí son nenas todavía.